Lo que sucedía acá es que se terminaron enfrentando dos modelos y cada uno generaba rechazo a su manera. Y eso me parece lo que termina impactando sobre Milei. En el caso de Milei, que teníamos un candidato que en algunos sectores generaba miedo por las propuestas extremas que impulsaba, y en el caso de Massa, por supuesto, todo lo que implica él, el peronismo, el kirchnerismo y la actualidad del país, que realmente es desastrosa. Así que fueron dos candidatos que fueron útiles unos a los otros, porque muy probablemente si cambiábamos a alguno de los candidatos, hubiéramos tenido otro ganador. Es muy difícil de entender esto, pero tanto Milei como Massa no eran grandes candidatos. Y si terminaron siendo competitivos es porque estaban enfrentados uno con el otro. Entonces, Santiago, se pudiese decir que en Argentina se votó por el menos malo, no por, según lo que has planteado. Y hay una interrogante que también me surge, y vuelvo y te la repito. Hace un tiempecito veíamos el discurso de Milei muy radicalizado en términos de alguna forma, achicar el Estado. Y, por ejemplo, Ministerio de Educación Superior, afuera, Ministerio de Justicia Social, afuera. ¿Cuál es la expectativa de los argentinos en torno a este discurso radical que esperan al iniciar el gobierno de Milei? ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Cómo están los ánimos? Bueno, así como existen muchos Massa, hay tantos Massa, está la versión de Massa que a vos más te guste. También hay, aunque su carrera es muy corta, hay varias versiones de Milei. Y eso lo vimos a lo largo de la campaña. Por supuesto que el Milei panelista que salió a escena pública hace 3, 4 años no es el mismo que el Milei que se metió en política hace 2 años. Tampoco es el Milei que entró a escena como candidato presidencial antes de las PASO, de las primarias, porque por supuesto sostenía políticas mucho más radicales, con la motosierra como emblema, y después de que nos llegó las generales, donde Milei obtuvo un resultado que no fue el esperado, debió acudir al apoyo de Mauricio Macri y de alguna manera equilibrar un poco su discurso, porque sabía que un discurso tan extremo como el que venía sosteniendo podía jugarle en contra. Ahora, yo creo que lo que vamos a ver ahora es, teniendo a Macri al lado y seguramente a muchos referentes del macrismo dentro del gobierno, un Milei un poco más mesurado, si es que no le gana su propia impronta, digamos, y seguramente se plantean recortes sobre la estructura estatal. Ahora hay que ver realmente esos cortes hasta dónde llegan. Vos citabas muy bien el caso de los ministerios, que es verdad, Milei aseguró que iba a reducir notablemente los ministerios. Lo que no queda claro, nunca quedó claro, es si esos recortes eran simplemente una redistribución organizacional o realmente iba a haber despidos. Y la verdad que, según él mismo comentó, no los va a haber. Es decir, por lo menos durante el último tramo de la campaña, él aseguró que lo que iba a haber era un recorte de cargos públicos, es decir, funcionarios. Y no iba a haber recortes de subsidio. No, el programa de ajuste brutal que él planteaba llevar adelante no se sabe bien cómo lo va a hacer. Así que la verdad es que nos encontramos frente a dos discursos de Milei, porque no sabemos si realmente va a haber un Milei que vaya a fondo con todas las propuestas que él había impulsado a lo largo de la campaña, o si vamos a ver un Milei más moderado, que es esto último que terminamos viendo al lado de Mauricio Macri. Yo creo que lo más probable es que tengamos una versión un poco más moderada de ese Milei, seguramente acomodando buena parte de la estructura del Estado, pero sin hacer locura, sobre todo porque en Argentina hablar de recorte es muy complicado. Enseguida las calles explotan, así que realmente va a ser para seguirlo, pero principalmente hay que ver ahora cómo llega este gobierno al 10 de diciembre, cuando se va a hacer el cambio de mandato y que la economía no dispare nuevamente. Claro, Santiago, una cosa antes de, sobre todo porque lo que vi en una entrevista reciente de él, es que él como que no era un recorte, él bajó mucho su discurso, sino un cambio de nombre. Lo que pasó en parte aquí, él al Ministerio de Trabajo le cambiaba el nombre de Gestión Humana. O sea, más que recortar, era algunos cambios de nombre.
Sí, no se entendía bien, realmente no se entendía bien, porque él decía, vamos a barrer con los ñoquis, vamos a barrer con toda la estructura de empleados ociosos que no sirven para nada, vamos a hacer un Estado chico, eficiente, bueno, promoviendo lo que fue el modelo neoliberal que nosotros acá tuvimos en los 90, pero después cuando vos le preguntabas a lo último, él te decía, no voy a privatizar la salud, no voy a privatizar la educación, no voy a echar gente, no voy a eliminar subsidios. Entonces, la verdad que es una intriga lo que va a hacer, porque él promete un programa de ajuste tan brutal que ni siquiera el FMI va a poder hacerle exigencias. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Santiago, y algo que a nosotros de manera muy particular, por la estrecha relación que tiene nuestro país con Argentina, nos inquieta, o más bien nos nace la duda de cuál será la línea de política exterior de Milei. Precisamente como hablabas de que habían varias etapas del Milei candidato antes de las PASO, el Milei del balotaje, y en alguna de esas etapas él planteaba la ruptura de relaciones con China, la ruptura de relaciones con el Vaticano. Al final, ¿qué expectativa tiene la población argentina precisamente de un tema tan sensible para ese país como lo son sus relaciones internacionales? Bueno, creo que estamos todos de acuerdo que en términos de política internacional no hay ideologías. Creo que la inmensa mayoría de los países del mundo lo toman de esa manera, incluso Estados Unidos, ¿no? La foto reciente del presidente de Estados Unidos con el de China habla per se. Ahora, él lo que plantea en materia de relaciones internacionales es absolutamente ideológico. Él dice, nosotros vamos a tener relaciones con el mundo libre. ¿Quiénes son para él el mundo libre? Estados Unidos e Israel, digamos, ese eje. ¿Quiénes no lo son? Casi todo el resto, básicamente. China, Brasil, en este caso, dos socios absolutamente estratégicos en el comercio internacional. Realmente va a ser algo para ver, porque acá la cuestión es que él plantea que la política internacional es una cosa y el comercio internacional es otra. Según él, una cosa no tiene que ver con la otra. A mi entender, erróneamente, ¿no? Pero él dice, nosotros no vamos a tener relaciones con China y aunque es nuestro principal socio comercial, la gente que quiera seguir comerciando con China lo va a poder seguir haciendo. Yo creo que de base todos entendemos que eso es erróneo, porque los que plantean las políticas para facilitar o no, o incluso hasta impedir o entorpecer las relaciones con otros países, ya sea a través de acuerdos bilaterales, multilaterales, regionales, son los estados. Así que también va a ser algo para ver, porque la verdad es que muchas de las cosas que propone Milei no son claras. Y no solamente ha ido variando de propuestas a lo largo de la campaña, sino que no son claras per se. Por eso yo creo que él va a intentar tener un acercamiento con Estados Unidos, con Israel, por supuesto. Hay que ver si del otro lado tienen la misma intención. Y te cito un ejemplo muy puntual con respecto a esto y no quiero extenderme demasiado. Ayer el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, salió por supuesto a felicitarlo a Milei por la victoria, pero automáticamente puso sus condiciones, todo resumido en un tuit muy breve, donde decía, sí, por supuesto, lo felicitamos, pero esperamos trabajar con usted en materia de igualdad de género, cambio climático, y bueno, empezó a proponer una serie de ejes sobre los cuales Milei es prácticamente un negacionista. Todos sabemos que la relación con la Embajada de Estados Unidos no es la mejor, así que realmente hay que ver cómo se va a llevar adelante esto. Y por supuesto tampoco con Israel, porque ha tenido muchísimas críticas de la comunidad, a pesar de que Milei es una especie de judío converso, está en un proceso de conversión, no tiene la mejor relación tampoco con Israel. Hay que ver realmente qué sucede con eso. Así mismo es, recordar a las personas que nos ven que estamos conversando con Santiago Sautel, de Realpolitik de Argentina, y que tiene mucha más razón y mucho más cariño el tema de que días de fiesta en Argentina, y Santiago está aquí después de esta jornada junto con nosotros. Santiago. De amanecida. De amanecida. Dos preguntas, Santiago, aprovechar, una en lo económico, más o menos por donde iba mi compañera Eduarda, y otra también en la parte de la diplomacia. Ustedes han tenido tres grandes crisis luego del retorno de la democracia, 89,
2001 y ahora en el 2023. Junto con esta gran crisis que tienen, hiperinflación cerca de un 140%, entonces viene un tema de cambios importantes que ha propuesto Milei, el tema de anular el Banco Central, dolarización de la economía, y en un segundo esquema propone, no de manera inmediata, un tema de la reducción de jubilaciones y pensiones. Entonces, viendo este contexto, ¿qué tan posible y real crees tú que puede ser, sobre todo por el momento que vive la economía? Es decir, ¿qué tan real puede ser eso llevarse a cabo? Y la segunda es, ¿qué repercusión entiendes que puede tener para Argentina en el tema de los BRICS? Recordar recientemente la integración de Argentina, pero recordar que Milei en su campaña también decía que iba a romper con esto. Entonces, para que tú nos analices esos dos factores. Bueno, por lo pronto les digo que lo que está pulverizado absolutamente en Argentina es el poder adquisitivo de la gente. La gente no llega a fin de mes. La clase media que solía caracterizar a la Argentina está destruida. Realmente los salarios son muy bajos, hay mucho empleo en negro. Yo creo que hay muy poco margen para jugar, entre comillas, con eso sin tener un estallido social. Sobre todo, porque tampoco hay que ser inocentes, del otro lado ahora quedó el peronismo. Y el peronismo, por supuesto también junto a sectores de la izquierda, son los que copan la calle en nuestro país. Hay muy poco espacio para medidas de ajuste, por lo menos sin cierto tacto. En el caso del gobierno anterior, por supuesto, había medidas de ajuste, pero también lo trataban de acompañar con paliativos. El gobierno anterior, perdón, ya lo saqué del mandato, pero lo acompañaban con medidas paliativas, digamos, al bolsillo de los argentinos, que incluso quedaban retrasadas, pero las había. Bueno, eso por un lado. Por eso hay que ver todas las medidas de ajuste, incluso el programa de dolarización, si finalmente lo puede llevar a cabo. Yo creo que van a tener muchísima resistencia, no solamente política en el Congreso, sino también en la calle, que va a ser la más problemática. Porque, bueno, nosotros lo vivimos, vos citabas recién el caso del 2001, cuando tenés un muerto en la calle, 1, 2, 3, bueno, lo que la crisis implique, ya no es un chiste. Por lo menos en Argentina es un punto de inflexión. Así que el desafío de Milei va a ser sobrellevar todo ese proyecto, primero si es que quiere y si puede, sin que suceda una crisis realmente terminal. Hoy la crisis está mayormente contenida por planes sociales. Así que en tanto no haya recortes de programas sociales, que él dijo que no los iba a ver finalmente, yo creo que lo va a poder sobrellevar. Y perdón, y la tercera era la de los BRICS. Bueno, la de los BRICS tiene que ver con lo que yo te comentaba recién en materia internacional. Tanto él como su espacio y como el PRO, digamos, de Mauricio Macri, se manifestaron abiertamente en contra de los BRICS. Porque, por supuesto, ahí están todo el eje del mal, digamos, todo lo que sería el eje del mal para ellos. Brasil, Rusia, China principalmente, ¿no? Bueno, Irán, que está muy vinculado también al kirchnerismo. Irán se incorporó recientemente. Yo creo que no hay chance de que eso funcione. Tampoco en nuestro caso el Mercosur, que es una estructura bastante más construida que el BRICS, porque la incursión de Argentina en el BRICS es bastante reciente. Claro. Pero en materia internacional va a ser una cuestión netamente ideológica. Estados Unidos, Israel y supongo que algún otro país considerado por él libre. Claro, Santiago, tú sabes que escuchando eso, analizaba también el hecho del desafío que tiene Milei con el hecho de una promesa que ha estado haciendo durante toda la campaña, de eliminar la inflación. ¿Qué tan posible pudiera ser y qué tanto aguante tendría la población argentina? Pero más que eso, ¿cuál entiendes tú que sería la primera medida que él estaría tomando luego de asumir el próximo 10 de diciembre? Bueno, Milei tiene la idea acertada, creo, insisto, de que la inflación es un fenómeno monetario. Es decir, acá en Argentina estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, si hay una paritaria para tratar de sobrellevar los desbordes de la inflación, una paritaria acá no sé si se le llama igual allá, son aumentos de sueldos porcentuales para todos. Bueno, eso muchas veces se sustenta en base a lo que nosotros llamamos
la maquinita, que es básicamente la máquina de hacer billetes. Milei entiende que eso es un fenómeno que genera inflación. Es decir, la excesiva impresión de moneda y el excesivo gasto público. Y el déficit, por supuesto. Así que para que Milei logre acabar con la inflación, primero lo que vamos a necesitar es tiempo y segundo, ajuste. ¿Cuánto tiempo, Santiago? ¿Cuánto tiempo tú crees que se necesita? Imagínate que nosotros acá estamos con una inflación interanual de 140%. O sea, para bajarla a un nivel normal, ¿qué sería un nivel normal? 4 o 5% interanual. Para nosotros eso sería casi un sueño. Creo que me animaría a decir que como único logro de gestión sería espectacular para Milei. No sé, para mí va a ser un proceso que va a llevar mucho tiempo, porque es muy difícil llevar adelante un recorte del gasto público sin tener cosas que recortar. O hay algo, digamos, hay algo que no estamos entendiendo. ¿Dónde va a recortar Milei? ¿Los subsidios? ¿En el Estado? ¿En el gasto político? ¿Dónde va a estar el recorte? ¿Cómo piensa dejar de emitir moneda para financiar el día a día de los gastos del Estado si no piensa recortar nada? No sé cómo lo va a hacer, honestamente, nadie sabe de qué manera lo va a hacer, pero seguramente la baja de la inflación no lo va a hacer de un día para el otro. Tampoco sabemos si lo va a hacer. Y quiero recordar con esto lo que le pasó al propio Macri. Macri también proponía la baja de la inflación y de hecho en campaña, antes de su presidencia, dijo: bajar la inflación va a ser lo más fácil que me toque hacer. Y no le fue para nada bien. Bueno, y a un economista. Así que Sí. hay que ver. Santiago, mira, independientemente del resultado de ayer, en la primera vuelta vimos que Sergio Massa sacó alrededor de un 37% y fue quien ganó esa primera vuelta. Y en el día de ayer quedó con alrededor de un 44%, es decir, se mantiene esa fuerza. También en la primera vuelta hubo ciudades grandes que ganó el peronismo. ¿Cómo ves el futuro? Porque obviamente esto es un proceso, la política polarizada. Es un proceso que no termina y tenemos una sociedad polarizada, que yo diría que está polarizada entre peronismo y antiperonismo allá en Argentina, tú más o menos nos podrías decir. Pero ¿cómo ves el futuro del peronismo y cómo está la capacidad territorial, la fuerza en el territorio de esta fuerza política? Bueno, mira, para mí el eje, hubo 2 o 3 ejes, pero de la derrota de Massa ayer fue la provincia de Buenos Aires. Ahí, mira, yo me comuniqué 3, 4 días antes con gente que gobierna el conurbano, que es como la parte de la provincia de Buenos Aires donde se junta mayor cantidad de gente, que obviamente viven en condiciones malas. Y ellos planteaban que estaban haciendo encuestas y le daba una victoria arrasadora de Massa en ese sector. Eso no pasó. Es decir, lo que se esperaba que sea en la provincia de Buenos Aires, un 70-30, un 60-40, terminó siendo casi un 50-50. Y obviamente hubo otro distrito, como mencionaste bien vos, donde el desempeño de Massa fue malísimo. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, donde había otro candidato presidencial que fue Juan Schiaretti. Ahora, yo lo que veo es provincia de Buenos Aires va a ser la resistencia contra este gobierno. El gobernador de esa provincia es Axel Kicillof, que de alguna manera es uno de los, entre comillas, beneficiados políticamente de la derrota de Massa, casualmente, quizás no tanto, porque él termina su mandato dentro de 4 años, por supuesto, pero ya no puede reelegir. Es decir, el sucesor de Massa para competir en las próximas presidenciales va a ser naturalmente él. Hay que ver si el proceso lo acompaña y demás, ¿no? Pero me parece que eso nos da indicativo de que el hombre que se le va a plantar enfrente a Javier Milei va a ser Axel Kicillof, que recordemos fue ministro de Economía de Cristina. Y bueno, y por supuesto va a contar con todo el apoyo de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de los varones, lo que nosotros llamamos los varones del conurbano, y donde también se reúne buena parte de la pobreza del país, ¿no? Que obviamente es el fuerte del peronismo. Santiago, y en esa misma línea, ¿qué
¿qué expectativas tiene la sociedad argentina? O más bien, ¿qué visión le da la sociedad argentina al rol que jugó ahora en el balotaje la Unión Cívica Radical? ¿Existe la posibilidad de que pueda ser esa también una fuerza política que emerja como opositora de Milei? Porque según lo que tengo entendido no le dio el apoyo a Milei ni tampoco a Massa. Bueno, un detalle, ayer cuando Milei sale a hablar, él le dice, quiero agradecerle especialmente al PRO. No dice juntos, que es la coalición que conforma el PRO con la UCR, con el radicalismo. Eso de alguna manera nos marca que ya Javier Milei lo corrió a la UCR. Va a ser la primera vez desde el regreso de la democracia hace 40 años que el peronismo y el radicalismo se reúnen como espacio opositor, digamos. Se reúnen, digamos, los encuentra de la misma vereda. ¿Eso implica que va a haber una alianza? No lo sé, no tengo ni idea, todavía falta para eso. Pero sí es verdad que los dos espacios políticos más grandes del país, o más importantes, sobre todo incluso en términos territoriales, hoy son oposición al gobierno nacional. Y además tienen mucho poder provincial. En el caso del peronismo en la provincia de Buenos Aires, en el caso del radicalismo en todo lo que son las provincias del interior. Puede ser que el hombre que le compita a Milei el día de mañana, altamente probable salga de alguno de estos dos espacios. ¿Quién será? No lo sabemos. Yo creo que Milei hoy es el que, que Kicillof es el que más naturalmente se ve en esa posición. Si querés, les hago un comentario medio místico acerca de Kicillof. Sí. Por cómo, escuchen esto que es bastante interesante y bastante simpático. Por cómo yo vivo en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Después está la ciudad de Buenos Aires, que a veces la gente se confunde eso, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, donde ganó Jorge Macri, que es el primo de Mauricio Macri, que es la ciudad más populosa y más rica del país. Axel Kicillof se va a tener que enfrentar a lo que acá se conoce como la maldición de los gobernadores. Nunca en la historia del país un gobernador fue electo presidente, a excepción de Duhalde, que no fue electo, sino que fue nombrado legislativamente, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la historia de la ciudad donde vivo yo, que es La Plata, que bueno, que está rodeado de un poco de envidia entre el gobernador, el fundador de la ciudad y demás, y el presidente de entonces. Después los invito a que se metan y chusmen un poco la historia de la maldición de los gobernadores, porque para poder llegar a la presidencia, Axel Kicillof la va a tener que quebrar, evidentemente. Yo lo que creo es que tienes que invitarnos para allá. Nosotros la semana pasada hablábamos de que perdimos una invitación que nos hacían ayer, pero tenemos eso pendiente para ir para allá. Ojalá, Lore, ojalá. Yo encantado. Santiago, como tú estás haciendo pronósticos, ¿verdad? Me gustaría abrirte un espacio y pedirte el pronóstico tuyo. Estructura política débil, me refiero a lo que va a acompañar a Milei. Crisis económica, hiperinflación. Choques ideológicos de las personas que lo acompañan. Es decir, las personas que convergen con Milei, como nosotros decimos aquí, es un arroz con mango. Hay gente que cree en una cosa, hay gente que cree en otra, pero se juntaron por un motivo. Y entonces, junto con eso, las reformas radicales. ¿Qué ves tú en estos años por venir de cara con todo esto que venimos viendo? Si en un momento Milei toma algún tipo de tema por no tener esa fortaleza política en el territorio, todo eso le va a pasar factura, además de la capacidad de movilización que tiene el peronismo. Es decir, ¿qué tú ves en esa convergencia de situaciones? Bueno, primero, a ver si me acuerdo de todo. Primero, en términos de las diferencias internas, ¿se me escucha? Perdón. Sí. Ok, no, que en términos de diferencias internas, eso es natural en una coalición, digamos. Puede pasar, por supuesto la voz última la tendrá, quiero creer yo, Javier Milei. En términos de la estructura de Javier Milei, yo creo que eso fue solucionado en buena medida con la alianza con Mauricio Macri, que es un poco el que le da estructura, porque la verdad que Javier Milei tiene pocos cuadros políticos y muy malos, porque la verdad que cada vez que salen a hablar dicen alguna pavada y los tienen que esconder. De hecho,
en la campaña de cara al balotaje, los han escondido directamente, literalmente escondieron a los asesores de Milei. Durante las últimas semanas, meses, esto es extraoficial, por supuesto, lo que te voy a decir. Se habló mucho de conversaciones extraoficiales que mantuvieron Larreta y Massa. Larreta fue el candidato de Juntos que perdió frente a Patricia Bullrich, y después Patricia Bullrich perdió frente a Milei. Son los dos muy amigos y de hecho ayer apareció la versión impulsada por alguien muy importante, una periodista importante de acá, que Larreta iba a ser el candidato de Economía, el ministro de Economía de Massa. Pero a lo que voy es, antes de las PASO, se dice que hubo un llamado de Larreta a Massa y le dijo, dejá de hacerlo crecer a Javier Milei, porque, bueno, para quienes no lo conocen, Milei es un bicho creado por Massa. Dejá de hacerlo crecer porque te va a terminar ganando y te va a salir mal la jugada. Y dice que Massa le respondió en ese llamado telefónico, si Milei es presidente no dura 3 meses. Contestando un poco lo que vos me decís. Porque yo creo que en parte uno piensa en un proceso de 4 años, por supuesto, en un proceso democrático de 4 años. Hay que ver qué es lo que quiere hacer Milei y cómo lo hace. Él no cree en el gradualismo, que es lo que vino a traer supuestamente Macri, que bastante quilombo generó. No creer en el gradualismo significa que él cree en el shock. ¿El shock qué es? Todo ya, rápido y pronto, sin anestesia. Que el resto, digamos, me parece que se sobreentiende. Ojalá nos estemos enfrentando frente a un proceso democrático de 4 años, pero si él realmente pretende actuar así, va a tener muchos problemas. Y creo que lo que va a suceder va a ser evidente. La calle va a ser un caos. Después es distinto, me parece, lo del interior, porque él va a estar obligado, y las provincias también, porque van a necesitar el dinero, van a estar obligadas a sentarse a negociar. Me refiero sobre todo a los gobernadores de raigambre radical. Pero en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde siempre está todo el problema, para mí va a ser un caos, salvo que no haga lo que dijo que va a hacer. Bueno, realmente, Santiago, Argentina tiene un gran reto, y el reto lo asume Javier Milei a partir del próximo 10 de diciembre. Nosotros le deseamos el mejor de los éxitos en esto, porque realmente lo que queremos es que nuestros vecinos, en este caso ustedes, compañeros vecinos, amigos vecinos, países vecinos, puedan estar desarrollándose, y las expectativas con la mayoría que ha votado a favor de Milei, pues al parecer es que confían en que él va a lograr esta transformación. Él cerraba con unas frases, dice él: hoy comienza la reconstrucción de la Argentina, hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Decía también, se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, pero a veces hablar mucho puede traer situaciones adversas si no se tiene a tiempo. Gracias a Santiago Sautel, presidente de Realpolitik, que está en Argentina, periodista destacado de allá, que ha estado con nosotros en esta mañana. ¿Qué les parece?